Hola, ¿qué tal? Pues vamos a iniciar nuestra lectura atenta a la palabra de Dios. Ahora vamos a meditar sobre las lecturas, o especialmente el Evangelio del segundo domingo del tiempo ordinario. ¿Sí? Antes de iniciar, quisiera decirles que todos los segundos domingos del tiempo ordinario hacen un tipo de puente entre las fiestas de Navidad y el tiempo del tiempo ordinario, ¿sí? Las últimas celebraciones que se hicieron en torno a la Navidad fue la Epifanía, en donde recordamos en el relato de Mateo, recordamos la visita de los Reyes Magos, que lo comentamos en el episodio pasado, y inmediatamente, la siguiente celebración es el bautismo del Señor. Entonces eso sirve, ¿verdad? Y este segundo domingo nos sirve para finalizar de alguna manera esta experiencia de la Epifanía y nos proyecta ya el tercer domingo, ya es una lectura corrida de nuestro Evangelio. Cabe decir que estamos en el año A y que Mateo está perfectamente organizado, es el Evangelio que vamos a estar leyendo y va a estar dividido en 5 discursos que refleja de alguna manera los 5 libros de la Torá, de los 5 libros del Pentateuco, ¿verdad? Esa estructura tiene porque está dirigido primordialmente a los judíos. Entonces vamos a ir mirando, vamos a ir leyendo esos discursos, principalmente en el Evangelio de Mateo. La iglesia en su liturgia de la palabra va a poner un poquito más de énfasis en esos discursos. Y por ejemplo, la próxima semana, antes del discurso conocido como el Sermón de la Montaña, que va a ir del domingo 4 al domingo 9, ¿sí? Está precedido por la llamada a los primeros discípulos, ¿sí? Entonces así vamos a ir mirando cómo la liturgia nos va a invitar a entrar a esos discursos de Jesús, ¿sí? A sentarnos a los pies del Maestro, pero va a ir presidiendo algunos detallitos, algunos eventos van a ir ayudándonos a abrirnos. Entonces, el próximo domingo vamos a enfocarnos en el llamado a los discípulos e inmediatamente nos proyecta al gran discurso del Sermón de la Montaña y así sucesivamente. Bien, ahora sí, con esta pequeña introducción, saludo con mucho cariño a todos ustedes. Me gusta mucho cómo de repente me dejan algún comentario, que te escuchamos desde Filadelfia, te escuchamos desde Argentina, te escuchamos desde Londres, te escuchamos desde México y obviamente pues este servicio está principalmente pensado aquí en mi comunidad, pero me fascina que la palabra de Dios se extienda, sí, como Él nos ha dicho, hasta los confines de la tierra. Gracias a todos por sus apoyos, por sus comentarios, por sus likes, por sus suscripciones. De hecho, me acaba de sorprender que estaba pensando pasar esto en vivo en YouTube y la persona que me estaba asesorando me dijo: padre, pero no te van a dejar porque YouTube necesita, para pasar en vivo necesitas por lo menos tener 1000 suscriptores. Y yo dije, pues sí, ¿verdad? Entonces me fijé, fui a ver cuántos suscriptores tenía y veo que tenemos más de 4000. Entonces le digo, bueno, sí se puede. Sí se puede pasar esto en vivo en YouTube. Y gracias a todos ustedes por hacer posible que los horizontes de este canal puedan irse abriendo un poquito más. Gracias por sus suscripciones, por sus likes y por sus continuos comentarios. ¿Sí? Muchas gracias. Vamos pues a iniciar. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hacemos un alto en el camino, pidiendo la luz del Espíritu Santo, que ilumine, que de alguna manera nos conecte a los que estamos aquí alrededor de la palabra de Dios, que nos conecte en un amor infinito a su Hijo Jesucristo. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ahora sí, pues, bien, ahora vamos para hacer en la liturgia de la palabra, la iglesia ha escogido no un texto de Mateo, sino un texto de San Juan, y es fabuloso, ¿sí? El Evangelio, el texto es Juan, capítulo 1, de los versículos 29 al 34. Unos versículos sencillos, pero muy profundos y muy hermosos, ¿sí? Juan, capítulo 1, del 29 al 34.
Vamos a leerlo desde nuestra Biblia, el libro del pueblo de Dios. Desde ahí lo estamos leyendo y de alguna manera tiene un poquitito de diferencia en la traducción con el que leemos en la liturgia. Pero vamos a hacer énfasis acerca en los diferentes matices que cada una de las traducciones para ayudarnos a entender, ¿sí? Bien, entonces, versículo 29 del capítulo 1. Al día siguiente, y esta palabra no la tiene la liturgia, nomás dice en aquel tiempo, ¿sí? Pero este es importante, como lo vamos a ver en un momento. Entonces habla de al día siguiente. Juan vio acercarse a Jesús y dijo: Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. A él me refería cuando dije: Después de mí viene un hombre que me ha tomado la delantera, porque existía antes que yo. Yo no lo conocía, pero he venido a bautizar con agua para que él fuera manifestado a Israel. Y Juan dio este testimonio: He visto al Espíritu descender del cielo y permanecer sobre él. Yo no lo conocí, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo: Aquel sobre el que veas descender el Espíritu y permanecer sobre él, ese es el que bautiza en el Espíritu Santo. Yo lo he visto y doy testimonio de que Él es el Hijo de Dios. Sí, este es nuestro Evangelio. Fascinante, ¿verdad? Y vamos a ir mirando, vamos a caminar detenidamente. Siempre me gusta pensar que nos quitamos las sandalias en este momento sagrado. Nos quitamos las sandalias para ir detenidamente, pisando detenidamente y tratando de captar el mensaje que Dios nos quiere dar. Un mensaje que no tan solo llena nuestros conocimientos y nuestras curiosidades, sino que principalmente dejamos que toque nuestro corazón, que toque nuestra alma y que la vaya transformando, que la vaya haciendo suya, ¿sí? Esa es la manera en cómo Él se comunica con nosotros. Y de esta manera nos preparamos para encontrarnos de esta manera más hermosa, más propicia en el altar del Señor, en la celebración eucarística. Bien, entonces lo que tenemos aquí es un poquito la experiencia de que en el prólogo, en el capítulo 1 de Juan, va a enumerar los días, el primer día, el segundo día, el tercer día. Por eso aquí dice al siguiente día. Al siguiente día pertenece al segundo día de la narración de San Juan. Si van a ver a su Biblia, va a haber el primer día, ¿sí? Que hay una escena y esta es la primera vez que dice al siguiente día. Ahora, ¿cómo lo han interpretado los padres de la iglesia? A mí me gusta mucho ese al siguiente día de San Crisóstomo. San Crisóstomo decía que al siguiente día se refiere al siguiente día de su bautismo. Que esta narración está sucediendo al segundo día del bautismo del Señor, ¿sí? Aquí y Juan, el Bautista, está narrando lo que pasó el día de ayer. Pero Jesús vuelve a aparecerse al segundo día de su bautismo y Juan el Bautista lo apunta, lo señala. Por eso dice el texto: al siguiente día, ¿sí?, Juan vio acercarse a Jesús, ¿sí?, al segundo día, al siguiente día después de su bautismo. Y entonces es cuando lo señala: Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Sí? Vamos a detenernos aquí. Bien, entonces, San Juan Crisóstomo nos habla precisamente de dos elementos muy importantes. El primero dice que Jesús repite el mismo gesto de María Santísima y hace el mismo gesto de Dios, que el superior se acerca al inferior. El Dios Todopoderoso se acerca a la humanidad. María Santísima, la Madre de Dios, se acerca a Elizabeth, ¿sí? A Elizabeth, la inferior, en ese sentido, ¿no? Y ahora Jesús, el Dios, viene a ver a Juan, al profeta. Ve ese constante paradigma, ¿sí?, ese constante ejemplo de cómo el mayor se acerca al menor. Y no tan solo eso, sino dice, contempla una humildad, ¿sí? Nos abre esta escena con una humildad. El mayor viene a ver al menor.
una virtud que podremos, que estamos llamados a imitar. El segundo, dice también San Juan Crisóstomo, que le da la oportunidad, y esto es algo muy interesante, que le da la oportunidad a San Juan, a Juan el Bautista, de esclarecer y de quitar el malentendido. ¿Qué sucede? Que cuando Jesús va a bautizarse, no es un pecador. ¿Sí? Porque Juan bautiza para el arrepentimiento, tienen que confesar sus pecados, ¿sí? Para el arrepentimiento confiesan sus pecados, ¿sí? Y los bautiza en ese bautismo de arrepentimiento, ¿sí? Un bautismo de arrepentimiento. Y entonces dice San Juan Crisóstomo que Jesús se acerca para clarificar esa situación. ¿Qué significa? Que el agua no le hace nada a Jesús. Más bien, y esto es algo súper bonito, que Jesús es el que hace el agua. Jesús entra en el agua y santifica el agua, ¿sí? Y entonces vemos ahí que de alguna manera, y esto se apunta perfectamente con lo que va a decir Juan, ¿sí? Con lo que va a decir Juan. Ese es el Cordero de Dios. Entonces, a eso está regresando Jesús para ser distinguido, y para manifestarse a Israel, como lo vamos a ver. Entonces, ¿cómo lo apunta Juan? ¿Cómo lo señala? Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, lo que está diciendo aquí son dos cosas. Lo primero es que su bautismo no quita el pecado. Su bautismo no es para el perdón de los pecados, que es Jesús el que quita el pecado del mundo, es el Cordero que quita el pecado del mundo. Y algo bien interesante, no dice que quitará el pecado del mundo con su cruz, con su pasión. No, se dice que quita en el sentido ya presente. Su presencia está removiendo el pecado del mundo. Ahora, no dice pecados del mundo, sino habla de el pecado, ¿sí? Que es algo como el pecado universal. Y la palabra que utiliza es la amartían. Esa es la palabra amartía, que significa, la palabra amartían es una palabra en griego que la hemos traducido como pecado, pero que la palabra significa como no dar al blanco. Cuando uno apunta y está la diana y tenemos que darle al centro, amartía es que falla darle al centro, y eso es lo que la humanidad hace. Continuamente extravía su camino. Ese es el pecado en general y es el pecado universal, ¿sí? Entonces podríamos citar también Hechos de los Apóstoles en el capítulo 19, pero antes me gustaría, cuando habla Pablo, pero hace una referencia a este capítulo 2 del mismo Hechos de los Apóstoles, y habla de esta diferencia. Dice en el versículo 37, Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, del 37 al 38, dice lo siguiente: al oír estas palabras, Pedro acaba de recibir el Espíritu Santo en Pentecostés, acaba de predicar, y dice Hechos de los Apóstoles, al oír estas cosas, todos se conmovieron profundamente y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: hermanos, ¿qué debemos hacer? Pedro les respondió: conviértanse y háganse bautizar en el nombre de Jesús para que les sean perdonados los pecados, y así recibirán el don del Espíritu Santo, ¿sí? Y recibirán el don del Espíritu Santo. Estas mismas palabras en el capítulo 19, Pablo las repite, ¿sí? En el versículo 3 al 8 dice lo siguiente: entonces, ¿qué bautismo recibieron?, les preguntó Pablo en el capítulo 19 de Hechos. El de Juan, respondieron. Pablo les dijo: Juan bautizaba con un bautismo de penitencia, diciendo al pueblo que creyeran en el que vendría después de él, es decir, en Jesús. Al oír estas palabras, ellos se hicieron bautizar en el nombre del Señor Jesús. Pablo les impuso las manos y descendió sobre ellos el Espíritu Santo. Entonces comenzaron a hablar en distintas lenguas y a profetizar. Eran en total unos 12 hombres, ¿sí? Vemos cómo esta experiencia, ¿verdad?, totalmente se define desde el principio, que el bautismo de Juan es totalmente diferente, y que el bautismo de Juan no perdona los pecados, que el bautismo de Juan solamente sirve para preparar el camino y manifestar al que habría de venir a Israel. Y que de alguna manera es ese pasar por las aguas, ese Josué,
Es ese Josué que ayuda a pasar entre las aguas del mar, del río Jordán, para entrar a la tierra prometida. Sí, debe de ser ese bautismo para poder atravesar, pero no borra el pecado. Es solamente quien borra, porque solamente Dios es el que quita los pecados del mundo. Y entonces ahí vemos ahí que apunta a su divinidad. Bien, y después dice esta parte, ¿no? No tan solo, San Juan Crisóstomo dice, no tan solo dice que quita las consecuencias o los castigos del pecado, sino va profundamente, que va hacia la raíz, es decir, que nos da la posibilidad de no pecar, ¿sí? Que nos da la posibilidad. La vida en Cristo, la vida en Cristo nos da la posibilidad de, vamos a decirlo, de hacer la voluntad de Dios. Y esa me gustaría citar al Catecismo de la Iglesia en el número 606. En el número 606 me gustaría leer lo que dice el Catecismo de la Iglesia con respecto al Cordero de Dios. ¿Qué significa el Cordero de Dios? El Cordero de Dios, aunque no tendré mucho tiempo hoy para expresar todo lo que significa en el ámbito ritual sacrificial del Levítico, ¿sí? Pero sí podemos decir que el Cordero de Dios era el símbolo de la expiación de los pecados y de alguna manera para la expiación, la purificación, y se creía el perdón. Y de alguna manera hablaba de que en un momento, de una manera, podría regresarnos en comunión con Dios, ¿sí? En el Levítico. Después la carta a los Hebreos va a decir, pues no hay ninguna sangre que pueda quitar los pecados, más que la de Cristo. Pero esto era parcial, cuando todavía no llegaba la plenitud de los tiempos. El número 606 del Catecismo de la Iglesia dice esto: el Hijo de Dios, bajado del cielo, no para hacer su voluntad, sino la del Padre que le ha enviado, al entrar en este mundo dice, he aquí que vengo para hacer, oh Dios, tu voluntad. En virtud de esta voluntad somos santificados, merced a la oblación de una vez para siempre del cuerpo de Jesucristo. Desde el primer instante de su encarnación, el Hijo acepta el designio divino de salvación en su misión redentora. Mi alimento es hacer la voluntad del que me ha enviado y llevar a cabo su obra. El sacrificio de Jesús por los pecados del mundo entero es la expresión de su comunión de amor con el Padre. El Padre me ama porque doy mi vida. El mundo ha de saber que amo al Padre y que obro según el Padre me ha ordenado. Entonces, presentar a Jesús como el Cordero de Dios lo presenta como el Cordero que va a ser sacrificado, ¿sí? Y que de esa manera es la manera en cómo se expresa a Cristo, que es el que hace la voluntad perfecta del Padre. Y hay una expresión muy hermosa en Primera de Juan, capítulo 4, versículo 10. Voy para allá, ¿sí? Y en esta expresión es muy hermosa, que también el Papa Benedicto, que en gloria esté, la citó en su encíclica Deus Caritas Est. Y en Primera de Juan, capítulo 4, versículo 10, dice lo siguiente, y dice, y este amor no consiste en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó primero y envió a su Hijo como víctima propiciatoria por nuestros pecados. Dos cosas. Entonces, al mencionar que Jesús es el Cordero de Dios, habla de la sumisión que tiene al Padre, la comunión tan íntima que tiene al Padre. Y segundo, anuncia que es el amor. Ver al Cordero significa que es la víctima del Padre que ha enviado por amor al mundo para la satisfacción de los pecados. Aquí utiliza la palabra la propiciación. Vuelvo a leerlo. Y este amor no consiste en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó primero. ¿Cómo nos ama primero? Enviando a su Hijo como víctima propiciatoria por nuestros pecados. En esto radica el amor. Yo creo que sin detenerme mucho tendríamos que pensar en la confesión. Cuando voy a la confesión es aceptar ese amor, porque ese perdón
ya ha sido dado. Solamente en el confesionario voy a recibirlo, voy a celebrarlo. Mostrarle a Dios cuánto le amo es ir al confesionario. Pero ahí dejo solamente esa línea muy sencilla. Seguimos. Entonces hemos leído Primera de Juan, capítulo 4, versículo 10, y hemos leído el Catecismo de la Iglesia en el numeral 606. Bien. Y entonces ahí y dice, continuamos con el texto del versículo 30. A él me refería cuando dije, después de mí viene un hombre que me ha tomado la delantera porque existía antes que yo. Esta frase es muy, muy esencial porque habla de la preexistencia de Dios. Sabemos por el Evangelio de San Lucas que Juan el Bautista de hecho es más grande cronológicamente que Jesús en el tiempo. ¿Sí? Cuando la anunciación en el capítulo primero de San Juan, el capítulo 1, versículo 26 va a decir, y a los 6 meses envió Dios a Gabriel, ¿sí? Va a hablar de los 6 meses. Y después mismo Gabriel le va a decir, pues he aquí que tu prima, la que era estéril, ya va en el 6º mes, ¿sí? Entonces sabemos que al menos tiene 6 meses, fue concebido Juan el Bautista 6 meses antes que Jesús. Y esta frase, pues habla de lo que ha venido diciendo cuando habla del Cordero de Dios. Después de mí viene un hombre que me ha tomado de la delantera porque existía antes que yo. Entonces habla de su divinidad, ¿sí? De esa preexistencia significa que Dios, que ese Cordero de Dios es eterno, ¿sí? Que es aquel por el cual se diseñó el universo, que es el Señor. Que es el Señor, ¿no? Entonces ahí viene todo un someterse a ese señorío de Jesús. Y va a decir 2 veces, ¿no? Yo no lo conocía, pero he venido a bautizar con agua para que Él fuera manifestado a Israel. Yo no lo conocía significa no que no lo conociera en el tiempo porque es Jesús, es su pariente, como lo podemos seguir. Pero ese yo no lo conocía otra vez es un acto de humildad, ¿sí? ¿Quién conoce a Dios? ¿Quién conoce sus designios? ¿Quién conoce? De hecho, en Mateo, cuando narra el bautismo de Jesús, Juan le dice, ¿cómo tú vienes a mí? Si yo soy el que debo de ir a ti, a que tú me bautices. Y Jesús dice, hazlo porque conviene que esto se haga, ¿sí? En ese sentido, históricamente se conocen, pero aquí está la confesión de Juan el Bautista, de no conocerlo porque le sobrepasa, porque es Dios que necesita revelarse, es un regalo de Dios que se da en el amor. No lo conocí en ese sentido. Y entonces dice, quisiera detenerme para ir cerrando este video, dice, y Juan dio el testimonio, he visto al Espíritu descender del cielo y permanecer sobre él. ¿Cuándo pasó esto? El día anterior, el día de ayer. ¿Sí? Nuevamente aquí me gusta mucho que San Agustín va a decir que no es que Jesús llegó al bautismo sin el Espíritu Santo, sino que esta manifestación de ver descender el Espíritu Santo es por 2 razones. Fíjense, San Agustín increíblemente dice, el primero es para mostrar que Él es el Hijo, es de la descendencia de David, y como lo van a llamar en el Evangelio, Hijo de David, ¿sí? Y nos cita el primer libro de Samuel, en el capítulo 1, versículo 16, cuando dice que después de ser ungido David como rey, ¿sí?, el Espíritu permaneció en él. A eso se refiere. Entonces San Agustín dice que esa manifestación fue para nosotros. No fue porque Jesús no tuviera el Espíritu, ¿verdad? Y segundo, dice que también prefigura que es al cuerpo de Cristo a quien le va a ser dado el Espíritu. Entonces, que ese Espíritu se manifiesta porque su iglesia va a ser el cuerpo, como dice San Pablo, el cuerpo místico, y ahí sí tendrá que venir el Espíritu Santo, como lo hemos visto en Hechos de los Apóstoles. Al imponer las manos, se desciende el Espíritu Santo, como vemos en Pentecostés, que viene el Espíritu Santo. Y eso es lo que dice San Agustín, que de esa manera no significa que no haya existido el Espíritu Santo en Jesús, sino que por el contrario,
sino que por el contrario, que esa manifestación está hecha para nosotros en esos dos sentidos, para mostrarnos que es de la descendencia de David, es decir, que Dios cumple sus promesas, ¿sí? Porque decía, de esta descendencia tu reino jamás tendrá fin. Y entonces ahí está Jesús. Y segundo, que nos prefiguraba que vendría al cuerpo, que es la iglesia. Bien, y dice, pero lo vio descender, dice, yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, me dijo, aquel sobre el que veas descender el Espíritu, permanecer sobre él, ese es el que bautiza en el Espíritu Santo. ¿Sí? Ese es el que bautiza en el Espíritu Santo. Y dice, yo lo he visto y doy testimonio de que es el Hijo de Dios. ¿Sí? Esta experiencia es de alguna manera muy hermosa, ¿sí? Es una manera muy hermosa. Y aquí en nuestro texto también dice, especialmente en el texto de la liturgia, y en el griego dice que vi al Espíritu descender del cielo en forma de paloma. En forma de paloma. Y eso sí existe en el griego. Y solamente quisiera decir algo. De alguna manera, la paloma evoca a Noé, ¿sí? Y eso nos dice San Juan Crisóstomo, evoca a Noé cuando viene lo del diluvio y significa que la iglesia va a ser una creación totalmente nueva, que la presencia de Jesús en la historia es totalmente algo nuevo. Dios está haciendo nuevas las cosas, como va a decir Apocalipsis en el capítulo 21, versículo 5. ¿Sí? Yo soy el alfa y el omega, y yo hago las cosas nuevas. Pero también va a decir que evoca al Cantar de los Cantares, y esto es algo muy hermoso, ¿verdad? El Cantar de los Cantares, capítulo 6, versículo 9, cuando va a describir entre todas las mujeres, va a decir, pero ella es mi paloma, ¿sí? Y la que de alguna manera, y esa vemos como la paloma gime. Y después en Romanos, capítulo 8, versículo 26, va a decir Pablo, nosotros no sabemos cómo orar. Y es necesario pedir al Espíritu Santo porque el Espíritu Santo gime con gemidos inenarrables, ¿sí? ¿Qué es ese gemido? Es el gemido del amor. La paloma siempre es como el símbolo de la fidelidad, ¿sí? De la fidelidad, de aquella paloma que está enamorada, que vive enamorada por su palomo, ¿sí? Que es la esposa de Cristo. Y entonces, cuando el Espíritu Santo desciende en forma de paloma, significa es la esposa amada, la nueva, la que va a decir en San Pablo en los Efesios capítulo 5, ¿verdad? La blanca pura, ¿no? Que se la ha reservado solamente para el esposo. Y va a decir, este misterio lo refiero para Cristo y para su iglesia. Cuando nosotros somos injertados a través del bautismo, recibimos este espíritu de amor, este espíritu que gime con gemidos inenarrables, gemidos de amor, ¿sí? Que en nuestro corazón subyace el amor de Dios y que lo vemos en el Cordero de Dios. En el Cordero, al mirar el Cordero cuando veremos en misa, este es el Cordero de Dios que te estamos diciendo, mira el amor de Dios, que ha enviado a su Hijo único, ¿verdad? Para el perdón de tus pecados. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, va a decir el sacerdote en la Eucaristía. Y ahí no tan solo lo hemos escuchado como Juan el Bautista, sino el sacerdote se hace ese Juan el Bautista y te dice, ¿por qué estás aquí? Para experimentar ese amor tan grande, desbordante en su Hijo Jesucristo. Y te dice, ven, y nos habla como a la esposa, la amada. Y por tanto, inmediatamente que el sacerdote consume el cuerpo y la sangre de Cristo, todos los fieles nos ponemos de pie y vamos al encuentro gozosos de Jesús. No esperamos a que Jesús baje, ¿verdad? Sino inmediatamente vamos nosotros gozosos a este encuentro. Bien, eso es hasta ese momento lo que pudiera llegar a decirles, a compartirles para abrir un poquito nuestros horizontes y poder gozar más y poder entender mejor la liturgia de la palabra, ¿sí? Bien, pues que el Señor les bendiga. Muchas gracias por su cariño. Nos vemos en la Eucaristía, como siempre les digo. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hasta pronto.